Saludamos al doctor Patricio Torres, él fue vocal del Tribunal Supremo Electoral. Estamos apenas a un mes de las elecciones para definir presidente de la República, doctor Torres, y hay realmente un estado de tensión, incluso nerviosismo en el país por lo que se viene. En una de las elecciones más cerradas de primera vuelta de lo que se tiene en este último periodo de democracia contemporánea, y con mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que puede suceder y las derivaciones que pueda tomar esta elección. Buen momento para hablar sobre la confianza que existe o no en el actual sistema electoral. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Y efectivamente, diría, una de las particularidades de próximas elecciones tiene que ver efectivamente con el resultado de las mismas en la primera vuelta electoral, lo cual en términos concretos pues ha concentrado la votación en dos fuerzas políticas y yo diría pulverizado las otras fuerzas políticas, con sus debidas excepciones por supuesto, y que incluso van a devenir en consecuencias de la extinción y la eliminación en el registro de partidos y movimientos de muchos partidos y movimientos políticos. Por eso creo que es clave el papel que debe jugar el Consejo Nacional Electoral, garantizando fundamentalmente la naturaleza de imparcialidad e independencia que debe adoptar en todas sus decisiones. Por ello creo que es de vital importancia el papel que juega el Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, la función electoral en su conjunto ante las próximas elecciones, que parece que efectivamente tan disputada que está, van a haber, creo yo, muchos recursos que se planteen con respecto a los resultados electorales. Los tiempos han cambiado, la tecnología se ha modernizado mucho. Este tema de la tecnología no necesariamente trae mayores garantías. De allí está la situación de que en muchos países desarrollados se ha optado por no utilizar sistemas electrónicos de voto, por ejemplo. Pero quisiera preguntarle a usted, con la experiencia que tuvo en el pasado, hace ya algunas décadas, cuando estuvo usted en el Tribunal Supremo Electoral, y como testigo de lo que sucedió en estos últimos 20 años aproximadamente en materia de elecciones, de respeto al voto popular. ¿Qué reflexiones tiene usted al momento? ¿Cuánta confianza tiene en el actual sistema? Yo creo que fue más o menos similar a cuando estuve de vocal del Tribunal Supremo Electoral. Recuerde, yo estuve de vocal cuando se dieron las elecciones en las cuales en la primera vuelta electoral triunfó eh, eh, Álvaro Noboa, padre del actual presidente de la República, y en segundo lugar quedó Rafael Correa. En tercer Ujú. lugar quedó Gilmar Gutiérrez. Es decir, sin embargo, en esa primera vuelta la diferencia entre Álvaro Noboa y Rafael Correa o sea, fue significativa a favor de Álvaro Noboa. Sin embargo, también, por supuesto, se dieron los cuestionamientos, sobre todo, ahí tuvimos una dificultad referida a la pregunta suya, de carácter tecnológico, porque el Tribunal Supremo contratamos a una empresa para que haga el conteo rápido, ¿de acuerdo? La empresa Evote. Sin embargo, ellos incumplieron y tuvimos que dar por terminado unilateralmente ese contrato. Y digo, similar a las condiciones, dado que la conformación en ese entonces del Consejo Nacional Electoral constituía su integración con vocales promovidos por las 7 principales fuerzas políticas de nuestro país, así es que lo constituimos el tribunal, representantes de 7 fuerzas políticas. Hoy, aparentemente, y la reforma constitucional en ese ámbito, planteaba o pretendía de que aparentemente el tribunal, en este caso el Consejo Nacional Electoral, no esté constituido por personas que no tengan vínculos de carácter orgánico político. Sin embargo, me parece que eso se ha logrado, diríamos, si se quiere evadir,
ese elemento, ¿no? O sea, garantizar que la integración del Consejo Nacional Electoral esté compuesta por personas que no tengan una relación orgánica con partidos o movimientos políticos. Sin embargo, la realidad nos ha dicho lo contrario. Un momento, el correísmo copó completamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y en la actualidad yo creo que son evidentes los hechos que están dando, y fuerzas como Creo, Partido Social Cristiano, Pachacuti y sobre todo los gobiernos han logrado, o el Ejecutivo, incidir mucho en la conformación. Para nadie es discutido hoy entonces que hay un alineamiento del Consejo Nacional Electoral en torno a las distintas fuerzas políticas, y más aún frente a las dos candidaturas actuales. Así que yo creo que sí es necesario replantearse sobre todo la integración del Consejo Nacional Electoral y la existencia propia del Tribunal Contencioso Electoral. En lo que respecta a este Consejo Electoral que se ha venido dilatando en el tiempo, debido en buena parte a esa labor bastante criticada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido el principal responsable en la renovación de las instituciones ecuatorianas, ¿considera usted que se ha ganado con su actuación, los actuales vocales me refiero, la confianza del público? No, no, yo creo que, pero partamos sobre la base de algunos hechos muy concretos, ¿no? Que vienen incluso de elecciones anteriores, en cual, por ejemplo, se discutía sobre todo la elección en que por una diferencia de muy pocos votos, pues Yacu Pérez estaba disputándose pasar o ir al denominado balotaje con quien luego fue presidente de la República. Ahí, por ejemplo, fue evidente una serie de irregularidades que se dieron, pero previo a eso, la opinión pública debe recordar las discrepancias profundas entre el consejero Pita y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Atamaín, que se dijeron y se denunciaron varias cosas. Luego llegaron a un acuerdo político y se unificaron en general en todas las situaciones. Pero yo creo que el Consejo Nacional Electoral no tiene la confianza. No quiero negar las capacidades de cada uno de ellos, pero yo sí veo mucho que tiene que ver con las características personales de quien conduce hoy el Consejo Nacional Electoral. La Y en señora. cuanto a a las entidades que colaboran con la democracia ecuatoriana, entre ellos quizás se resalta la acción del PNUD, que es una sección de Naciones Unidas que actúa en diversos proyectos en Ecuador. Se entiende, y así lo atestiguan algunas fundaciones ecuatorianas que hacen también un seguimiento del tema, está muy involucrado en los temas técnicos justamente para garantizar la idoneidad de los reportes de lo que votan los ecuatorianos en las urnas. Sí, vea, yo creo que eso ya, diríamos, traducido más o menos en la institucionalidad y el discurso, tiene que ver con la observación electoral, ¿no? Y la relación que tiene los organismos electorales con los organismos, sus pares de organismos electorales en América Latina y en el mundo. Y que fundamentalmente hacen recomendaciones, y que si vemos con profundidad, porque también con la experiencia uno puede notar que muchas de las veces la observación electoral no era muy profunda, porque a veces no se tiene posibilidad de acceder, no para ir a ver cómo están votando, las columnas para votar, el tema de la propaganda, sino sobre todo con los programas y con la seguridad para asegurar que el voto del ciudadano se transforme efectivamente en representación. Pero en general, aquí con respecto al país no ha habido mayores observaciones. Sin embargo, hay cosas que inciden mucho en el tema electoral, y lo que cuestionábamos del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, el tema de la vigilancia del gasto electoral. En algún momento y en otros momentos, pues podía haberse establecido efectivamente responsabilidades
por el exceso en el gasto electoral y sobre todo por las fuentes de financiamiento. Hasta ahora hay varias organizaciones que no han hecho llegar, diríamos, los balances, en fin, los informes, sobre todo de sus gastos, y además de eso, ¿no? Fiscalizar los gastos de campaña. Son evidentes, es evidente el exceso de gasto en algunas de las campañas, pero hasta este momento no hemos visto que durante estos últimos años, y hemos hecho varias elecciones, no haya habido una sanción importante con respecto al exceso del gasto electoral y sobre todo al financiamiento, toda vez que todo el país recuerda pues que estamos, se dice pues, una declaratoria de un estado de guerra interno, imagínese usted, donde que uno de los aspectos fundamentales es el involucramiento de recursos provenientes del narcotráfico, de las actividades ilícitas, y que sin embargo no son, por ejemplo, debidamente fiscalizadas en el ámbito de las campañas electorales. Y hemos visto la relación que existe entre política en nuestro país, política, con respecto al poder y obviamente el financiamiento de las campañas Claro. electorales. Por lo tanto, Y yo creo justamente derivaciones que de esta situación de guerra interna en la que se le introdujo al país ya por más de un año, es una de las razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones que no dejan de ser polémicas, como aquella de que no se pueda llevar por parte de los ciudadanos algo que es ya un ítem, un artículo que es casi parte de las personas. Los teléfonos celulares. Se cuestiona incluso si el Consejo Nacional Electoral tiene prerrogativas para esto. no lo tiene, o sea, elemental, ¿no? El artículo 117 de la Constitución de la República del Ecuador establece efectivamente la prohibición de realizar cualquier tipo de reforma legal con año de anticipación al acto electoral. Y esta prohibición tenía mucho que ver, efectivamente, porque se entiende que los participantes en el ajuste electoral entran conociendo con anterioridad las condiciones y uno entra ya con las reglas de juego claras y definidas. Imaginémonos cómo ahora, yo no sé, no he revisado todavía la resolución del Consejo Nacional Electoral con respecto al uso o no de los teléfonos en el momento de la votación, voy a revisarlo, pero de antemano lo señalo, esto vulnera, violenta lo que establece el artículo 117 de la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, la decisión en todo caso parte de advertencias hechas por ADN, uno de los actores en esta segunda vuelta, en el sentido de que en la primera vuelta hubo amenazas y extorsiones a los votantes que les obligaba a fotografiar y enviar evidencias de su voto. Sí, pero yo creo que nadie, bueno, ellos plantearon en ese tema, pero tenemos nosotros efectivamente un marco jurídico y cambiar las reglas a pocas semanas de la elección presidencial, a mí me parece uno que favorece desde el punto de vista político a quienes lo propusieron, porque se les está dando la razón con respecto a cuáles fueron los argumentos o las razones por las cuales solicitar eso. Ellos decían efectivamente que había una compra-venta de votos, en términos muy concretos, sustentada en el tema del chantaje, ¿no? Con implicaciones muy graves, por supuesto, pero no corroborado, ¿no? Primero, y segundo, el Consejo Nacional Electoral debiendo tomar en consideración que ellos no tienen esa potestad. Por supuesto, este país, como estamos acostumbrados, alguien presentará posiblemente una demanda de inconstitucionalidad de este acto o esta resolución, Fue en pero todo usted caso sabe cómo, una demanda ante el CNE basada exclusivamente en conjeturas. uno, y dos, una demanda de inconstitucionalidad, y van a sostenerse el Consejo Electoral que mientras no exista esta demanda y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, ellos continuarán efectivamente promoviendo
que ese día no se puede utilizar los teléfonos pues, para Ya. tomar fotografía o algo Y el más. tema no viene solamente Inconstitucional con así. los ciudadanos, con los votantes, también los miembros de las juntas receptoras del voto están prohibidos de utilizar sus teléfonos con excepción de uno para efectos ya específicos de su labor en la mesa. El resto no puede utilizar sus teléfonos a partir de las 5 de la tarde. Además, se ha quedado en establecer un protocolo con procedimientos para resolver Así es. las diferentes situaciones que se van a dar con los ciudadanos. Muchos de ellos terminarán portando su teléfono, muchos habrán viajado de una región a otra para ejercer su voto y se va a generar una situación realmente compleja. Es que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de lo que usted dice. Va a haber muchos problemas. Les ponen compromiso a las mismas personas de las Fuerzas Armadas que van a estar controlando los recintos. Eh, en el mismo funcionamiento de las juntas receptoras de voto de los integrantes, eh, ¿quién va a estar? Van a estar controlados. Mire usted, para hacer esto tendría que poner un militar para que esté controlando o alguno del Consejo Nacional Electoral para que saque o no saque el teléfono y va a generar mayores dificultades, porque de lo que he visto también se regula los derechos que podrían tener los representantes de los partidos y Así es. movimientos Los políticos. delegados incluso Eh, de organizaciones claro, políticas, los medios de comunicación, los periodistas, los observadores locales e internacionales. es un absurdo, más le genera problemas, porque ya en el ámbito constitucional, por ejemplo, se declarará, o mejor dicho, se comenzará a analizar no el tema del procedimiento, que está prohibido, es obvio, no hay cómo hacer reformas de carácter legal, electoral, pero también cuando la Corte Constitucional discuta, entonces ahí se analizará, ponderará el carácter secreto del voto con respecto también a la libertad de opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces, una serie de elementos que, digo, no hay la mayor responsabilidad, creo que la resolución del Consejo Nacional Electoral obedece fundamentalmente de la propuesta gubernamental, por eso también la votación, que no es unánime en el Consejo Nacional Electoral, pero que va a traer más problemas, digo, mucho más problemas, ¿no? Que los que supuestamente piensan mejorar. A mí me parece que es irresponsable la actitud del Consejo porque nos pone a discutir a los ecuatorianos sobre este tema y obviamente esto ya constituirá parte de la campaña electoral y no aprovechar una campaña electoral, mejor dicho, para conocer propuestas y hacer un debate importante sobre la base de que vayamos los ecuatorianos a ejercitar nuestro voto no en forma consciente, que es el llamado que hace el propio Consejo Nacional Electoral, pero que creo que con estas resoluciones viene siendo cuestionado. Bien, saliendo del tema de confianza o no en el sistema electoral, doctor Torres, ¿qué le parece el desenvolvimiento que ha tenido esta fase previa a la campaña que recién se iniciará el próximo 24 de marzo? Lo que han hecho, dicho, actuado los candidatos y sus tiendas políticas. Eh, Yo creo que refleja me parece a mí, que estamos viviendo una nueva etapa, diríamos, en el transcurso de esta vida democrática eh, de nuestro país, ¿no? Y que por las circunstancias, mire usted, un poco se han ido fortaleciendo qué elementos. Uno, hace rato ha habido fuerzas políticas, importantes pensadores políticos de nuestro país, que sostenían, por ejemplo, que las elecciones parlamentarias deben darse en en la primera vuelta electoral, porque quien gane, el Ejecutivo se decía, requiere un importante bloque y que una de las causas de la crisis política en el Ecuador era de que efectivamente no habían partidos o habían muchos partidos y movimientos. Entonces, en la actualidad, los últimos resultados hacen que existan dos grandes bloques legislativos, porque los otros no tienen el número incluso de conformarse como bloques, a menos que
coaliguen ahí en la Asamblea Nacional. Pero entonces hoy tenemos esta, que es una realidad, situación que dependerá que quién gane la segunda, la presidencia de la República, y que creo que cualquiera de los que ganen va a verse afectados sus bloques legislativos, ¿no? Dependerá ya de la fortaleza orgánica que tengan cada uno de ellos para sostener el número de asambleístas con los cuales hoy han llegado. El segundo aspecto que creo es de que no se está todavía haciendo esfuerzos por, diríamos, las organizaciones políticas que están en la segunda vuelta electoral, para profundizar sobre el tema de las propuestas y sobre la base de las propuestas que existan las alianzas, que existan las adhesiones o no. Creo que en ese caso, en Pachacuti me parece que hay un debate importante, interesante, pero que evidencian también la debilidad de las organizaciones políticas en el país. Ya veremos las discrepancias internas y cómo han venido surgiendo las mismas, obedeciendo también pues a que esto es un mal recurrente del Ecuador. No tenemos organizaciones políticas sólidas, no las hay. Digo esto sobre la base de que muchos, creo que buena parte de los candidatos han estado militando en distintas formaciones políticas, o de un lado van hacia otro desde el punto de vista del planteamiento político, y que se está reflejando en la actualidad. Usted ve muchos, ahora mismo, uno de los asambleístas que entró por Revolución Ciudadana, hoy aparece como vocero de ADN, y que ha ganado la reelección, y así estoy haciendo un análisis a ver de cómo de cada uno de los candidatos, por la formación política que ha llegado, sus antecedentes, sobre todo políticos, y vamos a encontrar muchas sorpresas. Entonces, a mí me parece que dependerá de los resultados de la próxima elección para ver si se consolidan o no grandes partidos o movimientos. Y el otro aspecto que va a ocurrir es que eh, los resultados electorales, y eso es lo que a mí más me preocupa, dependerá el porcentaje, que yo creo que va a ser un porcentaje mínimo la diferencia. Entonces en el país pues se hablará, y ya se empieza a hablar, no de fraude, no, en el Ecuador, téngalo por seguro, y eso es lo que realmente habrá que preocuparse en los resultados electorales. Se evidencia una etapa post-electoral de escrutinio compleja nuevamente en Ecuador. Gracias, doctor Torres, por habernos atendido. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Buenas. Declaraciones del doctor Patricio Torres, él fue vocal del Tribunal Supremo Electoral.